Muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí verdaderamente un privilegio, una suerte poder participar en este seminario de psicología latinoamericana organizado por ULAPSI y por los compañeros creo que de FEPRA en Mendoza. Así que muchas gracias por esta gentil invitación. ULAPSI para mí es una institución fundamental y fundante, y de alguna manera tenemos que hacer todo lo que sea posible para sostenerla, alimentarla y hacerla crecer. Entonces, otra vez, muchas gracias. El título de mi conferencia, traído así un poco desde las experiencias recientes que estamos viviendo, por cierto, no solo en Cuba, un fenómeno mundial, porque la mundialización ha sido uno de los procesos más impactantes en los últimos años. El título de mi conferencia es La vocación transgeneracional, y aquí quiero hacer un llamado. Lo de transgeneracional no tiene nada que ver con la teoría de la transgeneracionalidad. No estoy hablando del modelo transgeneracional, sino del hecho y de la necesidad de que las instituciones miren al asunto de la transgeneración, es decir, de construir procesos que cumplan con las necesidades, las expectativas de las diferentes generaciones que conviven en un momento determinado histórico de nuestros países y por ende de nuestras instituciones, tanto de las instituciones profesionales, ¿verdad?, como de las instituciones académicas, institucionales, docentes. Es decir, las generaciones no se sustituyen unas a otras. Las generaciones se van sumando, y justamente por eso aparecen procesos conflictuales, procesos de conflicto que tienen que ver con la dificultad para entenderse, probablemente por partir o sustentar su trabajo en referencias históricas distintas, pero aparecen también procesos de armonización, procesos de integración. Y yo creo que ULAPSI en particular, como otras instituciones también, como otras asociaciones latinoamericanas, nacieron justamente asociadas a una vocación integradora. Solo que, para discutir, ¿no?, a una vocación integradora que inicialmente fue una vocación de integración diferenciada, ¿no?, de integración, pero sobre la base de cambios y el establecimiento de diferencias con las instituciones de cada época. Entonces vuelvo otra vez: la vocación transgeneracional, la psicología latinoamericana, baby boomers, millennials, centennials, andando juntos. Yo creo que esta es una situación clave que tenemos que afrontar. Nosotros, las distancias generacionales, las diferenciaciones generacionales hace 60 años, 50 años atrás eran mínimas. Yo diría que la primera ruptura profunda y que supuso cambios en las miradas generacionales distintas sucedió en los años 60. Ya los años 60, que fueron los años de la revolución cubana. El burro delante para que no se espante. Fueron los años de la revolución cubana, fueron los años de los movimientos sociales, estudiantiles en América Latina, que fueron verdaderamente marcantes y diferenciadores. Ya fueron los movimientos también estudiantiles en Europa. Fue la época del surgimiento y auge de las guerrillas latinoamericanas. Es decir, fue una época verdaderamente de cambios, de lucha por transformaciones esenciales. Y obviamente la psicología no quedó, digamos, fuera de esa revolución, de esos movimientos de cambios, ¿ya? Hoy tenemos otra situación. Hoy tenemos unos cambios distintos, ¿sí?
En los 60 estábamos mirando sobre todo a cambios que se producían desde, me permito decirlo así, desde el nivel de lo ideológico, desde el nivel de lo político, desde el nivel de los movimientos políticos, ¿verdad? Socioculturales, obviamente, pero con una vocación eminentemente política. Cuando Plataforma y Documento se separaron de la Asociación Psicoanalítica Argentina e intentaron, y lo lograron, fundar proyectos distintos, no era solo un ejercicio teórico, no era solo un ejercicio conceptual académico, era sobre todo un ejercicio político. Cuando en los años 60, ¿verdad?, también aparecieron algunos grupos de trabajo asociados a los movimientos de liberación, digo, dentro de la psicología, no eran sencillamente cambios de paradigma, no eran sencillamente flexibilizar los paradigmas existentes, eran cambios que suponían una mirada política, ideológica, cultural distinta a la psicología, en tanto, obviamente, sus problemas, sus conceptualizaciones, los puntos sobre los cuales recaía la mirada de la psicología, de los profesionales de la psicología. Y justamente decíamos, la psicología que nos encontramos en los años 60, pues era una psicología que lo mismo se podía hacer en los Estados Unidos que en Brasil, que en Cuba, que en Chile, que en Argentina. Era una psicología bastante limpiada, con bastante pulcritud de los problemas reales de los países en la época. Y el embate fue básicamente ideológico, y el embate fue básicamente político, lo que obviamente suponía miradas distintas al modo de hacer y pensar la psicología, ¿ya? La idea fundamental probablemente era revertir las hegemonías, dejar atrás la hegemonía basada básicamente en los modelos norteamericanos y en alguna medida en los modelos europeos, pero yo diría que sobre todo los modelos norteamericanos, por una razón sencilla, ¿verdad? Desde Norteamérica sí hubo una intencionalidad clara y fuerte de penetrar, por decirlo de alguna manera, al pensamiento psicológico latinoamericano y de convertirlo en pensamiento psicológico poco latino y mucho americano. Es decir, latino en minúscula y americano en mayúscula. Y por americano estoy entendiendo, como usamos en muchos de nuestros países, el norte de América, los Estados Unidos fundamentalmente. Y yo creo que eso es una cosa importante. Y intentamos romper, revertir las hegemonías políticas, ideológicas, las hegemonías culturales y las hegemonías psicológicas, y descentrar el punto del ombligo ortodoxo de la psicología a la realidad de nuestros países, a la realidad de nuestros pueblos. Era esto quien marcaba nuestros empeños. En ese sentido, pues sí, conocimos, participamos de asociaciones de psicología, en primer lugar, antes de los 60 sobre todo, asociaciones de psicología clásicas. Yo le digo clásicas, por decirle de algún modo, eran asociaciones reproductivas que de alguna manera calcaban lo que pasaba en los Estados Unidos y, insisto, en alguna medida en Europa. Desde su modelo de estructuración, desde los componentes teóricos que la animaban, todo era un calco básicamente de los Estados Unidos. Y sin duda alguna, lo sabemos, los Estados Unidos propiciaron que esto fuera así. Lo propiciaron a través de intercambios, a través de becas, a través de subvenciones, en fin. Y participamos de esas instituciones, ¿verdad? Pero alrededor de los años 60, 70, esas instituciones ya no satisfacían nuestros anhelos. Y pasamos entonces a construir asociaciones alternativas. Y yo creo que esto es importante. Este es un proceso que se ha ido prolongando en el tiempo, ¿no? Tiene a mi juicio, su punto de nacimiento en los 60, pero se extendió hasta los 80, los 90, incluidos los 2000. Y estas instituciones alternativas,
pienso en la misma ULAPSI, pienso en AFEPSI, pienso en AMAPSI, pienso en otras más, obviamente, eran sobre todo contestatarias. Es decir, sobre todo tenían en su esencia un decir no, el construir una barricada en contra de esos modelos hegemónicos, esos modelos reproductivos, esos modelos que, por cierto, hasta el día de hoy marcan el hacer de la psicología. Yo me atrevería a decir, sobre todo en los ámbitos académicos, sobre todo en las universidades. ¿Por qué? Porque obviamente los ámbitos profesionales, las asociaciones profesionales tienen más libertad de ejercicio de sus normativas, de sus modelos de funcionamiento, etcétera. Las universidades mucho menos. Las universidades mucho menos. Esta es una discusión que animó muchos encuentros de ULAPSI en sus inicios, ¿verdad?, cuando discutíamos si efectivamente las instituciones universitarias deberían estar en ULAPSI como entidades de psicología o no. Y los que decían que no de ninguna manera, lo que defendían justamente es que el universo académico está muy sujeto a normativas que no pueden modificar, que por el contrario imprimen un modelo de actuar bastante sesgado, ¿verdad?, según las normativas hegemónicas. Yo nunca me cansaré de decir, es una de mis obsesiones, que si alguien tiene la más mínima duda, que revise todo lo que tiene que ver con qué se considera una publicación científica en la academia, cuáles son las normas que se establecen, qué cosas son las revistas de alto impacto, que podrá haber muy alto impacto bibliográfico, pero prácticamente no miran a la realidad de nuestros países, pero se establecen como normas de funcionamiento en los espacios académicos. Entonces yo diría que hasta principios de este siglo, el diálogo fundamental de resistencia, el diálogo fundamental alternativo, el diálogo fundamental contestatario, es con respecto a eso, a los modelos hegemónicos, ¿verdad?, a la ausencia, o bastante ausente, la mirada a la realidad de nuestros países, a la realidad de nuestros pueblos, a asuntos tales como la discriminación, la pobreza, la violencia, en fin, estos temas que quedaban bastante fuera o de alguna manera marginados en los intereses de las instituciones clásicas. Y esto es así. Tanta es la influencia de la realidad y tanta es la influencia, yo así lo creo, de estos modelos alternativos, que en definitiva algunas de estas asociaciones más clásicas, más reproductivas, empezaron a abrir sus puertas. ¿Ya? Es verdad que en muchos casos esto dependía del equipo de dirección que estaba al frente de la institución en un determinado momento. Yo pienso en CIP, ¿verdad?, que nació en los inicios de los años 50 y por muchos momentos ha sido dominada en su dirección, en la dirección de su revista, es decir, en elementos fundamentales de influencia por los psicólogos norteamericanos. Pero ha tenido momentos en que los psicólogos latinoamericanos, los psicólogos caribeños, han tenido una presencia en ella y se han notado las diferencias. Y yo me atrevo a decir, sin muchos detalles, estoy pensando en voz alta, como se dice, que cada vez más van abriendo las puertas a miradas distintas de la psicología. Obviamente, sobre todo, manteniendo una hegemonía epistemológica que yo me cuestiono. Solo saldremos adelante y lograremos nuevos niveles de desarrollo desde una heterogeneidad epistémica. La epistemología convergente, única y definitoria, definitivamente maltrata la creatividad de los psicólogos, sobre todo de los psicólogos latinoamericanos. ¿Por qué? Porque tenemos modos de pensar, modos de ser, modos de actuar bien distintos. Entonces, obviamente,
revertir las hegemonías, compromiso político, mirar a nuestras realidades, mirar a nuestros pueblos, a los problemas que viven hoy nuestros países, a la búsqueda de soluciones de algunos de estos problemas en la medida de lo posible. Esto tiene que ver con un universo fundamental, fundante de lo que hoy es y sigue siendo. Pongamos por caso, pues estamos en un seminario organizado por ULAPSI, lo que sigue siendo hoy ULAPSI, y lo que creo que en las ansias de ULAPSI sigue estando vigente, ¿ya? Pero hay un cambio fundamental que se produce así como no disruptivamente, sino empieza así por abajo y termina siendo una modificación disruptiva, y que yo creo que nosotros no estamos mirando con la suficiente fuerza e importancia que esto tiene para el desarrollo de la psicología en nuestro continente. En otros continentes también, pero estamos hablando de nuestro continente. Por ejemplo, me tomé el trabajo de mirar un poco por encima el programa, y en todo el programa, que es un programa excelente. Es decir, yo de verdad, honestamente, considero que es un programa excelente, es un programa verdaderamente implicado, comprometido con los problemas fundamentales que viven nuestros países. Pero me llama la atención que algo que forma parte contundente, significativa de los movimientos de idea de las generaciones más contemporáneas está prácticamente ausente. Un trabajo, por cierto, si la autora me está escuchando, me gustaría tener acceso a él. Un trabajo, El laberinto digital, redes de conexión o trampas de aislamiento. Uno, habla sobre el tema de las redes sociales, de los medios de comunicación digitales hoy. Otro, rol de la inteligencia artificial en la salud mental, y otro en la psicoterapia. Es decir, esa parte del mundo, esa realidad que vivimos hoy, que tiene que ver con las plataformas de comunicación, ¿verdad? Que tiene que ver con la digitalización, que tiene que ver con WhatsApp, Facebook, Instagram, en fin, prácticamente no está en nuestras reflexiones. Prácticamente no está. Estoy hablando de este seminario, no está. Y esto tiene para mí un riesgo fundamental. Y el riesgo fundamental que tiene es que hoy, probablemente, estoy más o menos haciendo un cálculo, juzgando por algunas realidades de países que he podido conocer, y hoy aproximadamente el 25, 30, hasta el 35% de las poblaciones con las que nosotros trabajamos viven en ese mundo digital. Son habitantes del universo digital, y por eso usé estos conceptos traídos traídos, estoy claro, desde las dimensiones más de mercado, los baby boomers, los millennials, los centennials, ¿ya? Porque son las generaciones, sobre todo obviamente millennials y centennials, que están marcadas por la digitalización. Nosotros sabemos, ¿verdad? Nuestros hijos y nuestros nietos nacen con un mouse en la mano, nacen con un teléfono en la mano, nacen con un tablet, y realizan buena parte de su vida con esos instrumentos, y con esos, no solo instrumentos, con esos modus operandi, con esas formas de operar, con esas formas de coexistir, con esas formas de relacionarse, con esas formas de participar, que para muchos colegas, cuando hablo de estas cosas, me dicen, no, pero eso no es participación. Les digo, bueno, esa no es la participación que tú y yo conocimos y que tú y yo tenemos. Es otro modo de participación. Y si no lo entendemos y no participamos de él, pues nosotros estaremos perdiendo presencia, y nuestras intenciones sociales, políticas, ideológicas, culturales,
irán perdiendo espacio, porque esas generaciones no hablan el mismo lenguaje que nosotros, no viven de la misma manera que nosotros. Entonces, justamente, yo estoy llamando la atención sobre la necesidad de una reflexión profunda que facilite una incorporación de ese nuevo mundo, ¿verdad? De ese nuevo universo de personas jóvenes que se entusiasman mucho. Yo creo que sobre todo desde una cierta nostalgia por las cosas que nosotros le podemos decir, pero que viven en un mundo distinto. Y las cosas que nosotros le podemos decir tienen que ser dialogadas con esas personas que viven en ese mundo para que no se pierdan, para que puedan realizar esa idea de la transgeneracionalidad, para que no desaparezcan por el camino, sino para que se reafirmen y para que sobre todo se reanimen, se reinterpreten, se rehagan en las nuevas condiciones. Yo creo que no podemos juzgar por la participación que puedan tener. Yo sé que, por ejemplo, en este congreso, en este seminario, de Mendoza, hay una gran cantidad de estudiantes, lo cual me entusiasma muchísimo. Pero si me permite una anécdota, tenía unas compañeras de trabajo, trabajaban en el Ministerio de Salud Pública de Cuba y se dedicaban a trabajar sobre la cesación del hábito de fumar, es decir, ayudar a las personas a dejar de fumar. Y me decían, bueno, del éxito que tenían sus prácticas. Y una vez en una situación nada que ver con la profesión de psicología, me encuentro a un gran amigo, uno de los más importantes representantes de la nueva trova cubana, y me dice: oye, ¿tú conoces a la gente que trabaja ahí en el Almejeira con esto de la cesación del hábito de fumar, la lucha contra el tabaquismo? Yo le digo: sí, los conozco, claro, en fin, algunos habían sido alumnos míos. Y me dice: qué buenos son, gracias a ellos he dejado de fumar como 10 veces. He dejado de fumar como 10 veces. Y a tenor de este encuentro, me acuerdo que hablé con ellos y les dije: no perdamos de vista que aquí ustedes están trabajando sobre aquellos que quieren dejar de fumar y vienen con esa intención. Pero el universo de fumadores que queda fuera de los que quieren dejar de fumar es muy grande. Entonces, no sé si logro explicar mi analogía. Nosotros podemos tener un número importantísimo, grandísimo, de personas jóvenes, de estudiantes, de jóvenes investigadores, que vienen a buscar conformidad, compromiso, que vienen a buscar coherencia en las instituciones que siguen siendo alternativas, porque le ofrecen una mirada distinta al mundo, distinta a la que ellos conocen, distinta a la que han sido formadas. Pero el universo de los que vienen es incomparablemente menor con el universo de lo que pudiéramos decir los jóvenes en América Latina, de los que componen estas categorías mercadotecnológicas, de los millennials, de los centennials, etc. Y yo creo que nosotros no podemos renunciar a ello. Y yo creo que nosotros no podemos caer de alguna manera en lo que hicieron con nosotros en su momento. A nosotros nos satanizaron, nos dijeron que no éramos psicólogos, que éramos políticos, que éramos ideólogos, que eso no era psicología, es decir, todas estas cosas que sabemos nos satanizaron, ¿ya? Y nosotros no podemos reproducir la historia, porque si una vez se vive como drama, la segunda se vive como sátira. Y verdaderamente no nos podemos dar ese malsano lujo, ¿ya? Entonces, yo creo que esto es importante. No podemos satanizarlo, tenemos que intentar por todos los medios sumarlo. Y sumarlo no es decirle: mira lo que yo tengo, mira lo bueno que es, mira todo lo que significa desde el punto de vista social y cultural, ven a mí. No, eso se acabó. No, tenemos que ir nosotros a ello. Tenemos que entender
sus modos de pensar, de sentir, sus modos de actuar. Todo el que está por encima de 50 años, 60 años, y tiene un hijo o una hija en alguna de estas categorías, saben de las diferencias esenciales que se establecen, ¿ya? Los que trabajamos en las universidades y tenemos contacto con jóvenes estudiantes, sabemos que hay unas grandes diferencias. Hay conceptos éticos, valores en la vida que se han ido redibujando. Yo no diría desdibujando, desapareciendo, pero sí que se han ido redibujando. Estoy pensando en conceptos tales como el compromiso, en todas las esferas de la vida. Es decir, es un modo distinto de entender el compromiso, ¿ya? El sacrificio, el poder entender que todo tiene un costo y que si queremos llegar a algún lugar tenemos que estar dispuestos a afrontar ese costo. Todo eso se ha modificado. Las expectativas de vida son absolutamente distintas. Los que estamos por encima de 50 años y unos meses, teníamos metas claras que pensábamos que podíamos cumplir. Teníamos metas, sobre todo, muy claras de que esos sueños, esas realidades, tenían que ser las realidades para todos, compartidas, con las mismas capacidades, las mismas posibilidades para todos, ¿ya? Hoy muchos de nuestros jóvenes ni tan siquiera pueden tener esas metas porque el mundo se las ha quitado, porque la institución hegemónica económica del mundo se las ha quitado, porque viven en condiciones extremadamente difíciles, ¿verdad? Donde la invitación básica es a la resignación, y la resignación tiene un espacio de escape muy grande, ¿verdad? Que tiene que ver con la cultura justamente de las redes sociales, la cultura de la digitalización, y son en ese sentido distintos, ¿no? No pueden vivir sin su teléfono, no pueden vivir sin su tablet, no pueden vivir, realizan sus contactos fundamentales a través de las plataformas de comunicación. Son definitivamente un universo distinto. Y las asociaciones y las instituciones alternativas de psicología, yo estoy hablando básicamente de ULAPSI, porque estamos en el seminario de ULAPSI, tienen que generar las vías, los mecanismos, las ventanas, las puertas, los accesos de ese universo a las instituciones. Yo creo que esta es una tarea fundamental, y es fundamental entre otras cosas. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de un mundo en que las cosas eran más o menos claras. Era muy fácil, bueno, relativamente fácil entender dónde estaba la verdad y dónde estaba la mentira, dónde estaba la propuesta y la sugerencia bien intencionada y dónde estaba la malsana. Y lo primero que hicimos fue luchar, justamente, estamos luchando todavía hasta el día de hoy, contra el tema de la colonización cultural, la colonización ideológica, la colonización psicológica, ¿ya? Y por eso creo que en el programa del evento podemos observar, hay varios trabajos que tienen que ver con la lucha emancipatoria, con la lucha contra la colonización, el proceso de decolonización, y yo creo que esto es fundamental. Pero ese sector juvenil de hoy vive en un mundo donde es verdaderamente extremadamente complicado poder tomar partido, poder tomar una decisión acerca de lo que sí, lo que no, lo cierto, lo no cierto. Se habla de la teoría de la posverdad, ya se habla de la posverdad, ¿sí? El cinismo con que muchos gestores de estas plataformas, de estos medios operan, es verdaderamente preocupante, ¿no? Con una tranquilidad absoluta te dicen, ya no importa si las cosas son verdad o no son verdad. Lo que importa sobre todo es que la gente se la crea.
la gente lo crea. Si la gente lo cree, resuelto el problema. Y verdaderamente hay todo un proceso encaminado a que esto suceda desde los tiempos con los que trabajamos hoy, desde los tiempos en los que interactuamos, desde cuánto la forma en que se nos presenta la realidad en estos medios es sencillamente impracticable desde el punto de vista reflexivo. Es decir, todas estas cosas viven entonces en una condición de vida muy distinta, lo cual ya es un problema, pero yo agregaría muy difícil, verdaderamente muy difícil. Entonces yo creo, y ese es el llamado mío en esta intervención, yo creo que tenemos que acercarnos a ese mundo, entrar en ese mundo, entrar con un modelo dialógico, con un modelo de intercambio real, no entrar como Mesías, no entrar como esta es la verdad, aquí es a donde tienes que mirar, nutrirnos de esas formas novedosas de afrontamiento de la vida, de intercambio vitales y existenciales que en definitiva se imponen, ¿no? Yo a veces rememoro mi primer encuentro con la computación, con la computadora, en una exposición que hicieron en la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana. Y yo recuerdo que la mayoría de los que estaban decían, ¿para qué necesita un psicólogo una computadora? ¿Y qué tiene que ver un psicólogo con la computadora? Y la realidad donde nos ha llevado es que no podemos realizar nuestro trabajo básicamente sin tener determinados medios técnicos, ¿verdad? ¿Cuánto hemos podido avanzar gracias a esos medios técnicos? ¿Ya? Pero para nosotros, y quiero insistir en esto, apenas, o son sobre todo eso, medios técnicos. Para las generaciones posteriores a los años 2000, finales de los 90, desde el principio de los 2000, qué sé yo, no son medios técnicos, es su modo de vivir, es su condición de vida, es el elemento fundamental que instituye sus relaciones, sus decisiones, sus predilecciones, sus desarrollos, todo. Entonces, nosotros estamos llamados a hacer un esfuerzo. Nosotros, quiero decir, obviamente, las asociaciones menos jóvenes, ¿no? Estoy hablando de ULAPSI, estoy hablando de AMAPSI, estoy hablando de ALFEPSI, estoy hablando de instituciones locales, qué sé yo, Cátedra Martín Baró, en fin. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo fundamental para no quedarnos varados en esta nuestra historia rica, extremadamente rica, y que ha producido cosas excelentes y que ha logrado modificar bastante el modo de concebir la psicología en nuestros países, pero no podemos quedarnos varados ahí y tenemos que nutrirnos de esa nueva realidad. Y la mejor manera de nutrirnos en esa nueva realidad es que esas nuevas generaciones ingresen en nuestras instituciones, traigan ese potencial y lo pongan a dialogar con nuestra historia, con nuestras intencionalidades históricas, con nuestra vocación. Yo creo que no hay destino favorable para una asociación que no sea capaz de asumir este reto y de vencerlo y de superarlo. Bueno, nada, esto es básicamente lo que les quería decir. Ya estoy sintiendo por aquí las lluvias y el viento. En cualquier momento me quedo sin electricidad. Ya saben que estamos en una zona, el ciclón Rafael, probablemente ya en categoría 2, va a impactar sobre Cuba. Y para enero tendremos el otro ciclón, el tifón malsano y maldito de la administración Trump. Entonces, muchas gracias por haberme prestado por un momento su entendimiento, su mirada, su audición, y si la electricidad me deja, pues espero que podamos contactar a través de la plataforma establecida. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la doctora Sass, que está operando como mediadora entre esta intervención y las personas que estén allí, en fin. Y siempre digo,
seamos fieles defensores de las tradiciones multiplicadas y reformuladas de ULAPSI.